Ahora sí estamos bien. Sí, doctor, ahora sí estamos bien. Ya, bueno, una vez solucionados los problemas, continuaremos con la clase. El cáncer de esófago tiene algunas peculiaridades, ¿no? Como ven ahí, dice que es uno de los cánceres más agresivos y altamente letales. Y eso es porque, básicamente porque se diagnostica en etapas muy avanzadas, cuando el paciente tiene el síntoma cardinal que es la disfagia. Obviamente, eh, 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 al diagnosticarse tardíamente, el tratamiento va a ser poco satisfactorio, ¿no? La mortalidad va a ser muy alta, ¿no? El pronóstico es muy pobre y por lo tanto cada vez se realizan más estudios para tratar de diagnosticar esta neoplasia en la forma más precozmente posible. A grandes rasgos, la gran mayoría de neoplasias malignas del esófago van a ser de dos grandes tipos, las del adenocarcinoma y el carcinoma de las células escamosas. El adenocarcinoma surge usualmente en la parte inferior del esófago. Algunos dicen que teóricamente debería, como si fuera una neoplasia que estuviera ascendiendo del estómago, ¿ya? Mientras que el carcinoma de las células escamosas se puede presentar a lo largo de todo el esófago. Bien, habíamos mencionado que el síntoma cardinal en el cáncer de esófago es la disfagia, que es la dificultad en el pasaje de los alimentos. Pero disfagia se debe a múltiples causas, ¿no? Tenemos la disfagia orofaringia o disfagia de transferencia o disfagia bucofaringia, cuando el paciente tiene los alimentos en la boca y no la puede pasar fácilmente o con normalidad hacia el esófago. Ese tipo de disfagia corresponde a un gran grupo de patologías como enfermedades neuromusculares, como secuela del accidente cerebrovascular, del Parkinson o del lupus, trastornos propios de Finter como el divertículo de Senker, que ocurre en personas de edad avanzada. Puede haber también lesiones mecánicas de tipo inflamatorio como tuberculosis, el síndrome de Plummer-Vinson, que es la imagen que ven ahí en la radiografía, o neoplasias a dicho nivel. Pero también hay la disfagia propiamente del esófago, donde la gran mayoría de ellos pueden ser por trastorno de la motilidad, como la acalasia, o lesiones mecánicas, como la estenosis por una enfermedad por reflujo, ¿no? O estenosis por la ingesta de cáusticos, el anillo de Chasky, compresiones vasculares como la que ven ahí, o también las neoplasias, que es lo que en el tema del día de hoy, ¿no? Un poco de recuerdo anatómico del esófago, que es un epitelio escamoso estratificado. El hecho de carecer de serosis que fácilmente hace que este tumor pues, pueda diseminarse a los órganos adyacentes. Tiene también un sistema linfático complejo. Y el otro problema también con este tipo de neoplasia del esófago es su contacto cercano a otros órganos, ¿no? Como la tráquea, los bronquios o la aorta torácica. Estas son las imágenes, como ven ahí, las relaciones que tiene el esófago íntimamente pues con la tráquea, los bronquios y la aorta, ¿no? Bien, siempre hay que hablar del aspecto epidemiológico. Esta neoplasia se diagnostica usualmente en personas mayores de 60 años, ¿no? Un promedio de 65 años. Predomina, sí es cierto, el hombre sobre mujeres, pero ¿qué es lo que está ocurriendo con el correr del tiempo? Hay un aumento en las cantidades o en las proporciones de pacientes con adenocarcinoma del esófago distal o de la unión gastroesofágica, ¿no? Y que cada vez es más frecuente en países pobres, ¿no? En países en vía de desarrollo. Bien, esta es una imagen, fíjese, es el año 2002, ¿ya? Donde muestra pues que el esófago ocupa el octavo lugar, como en los casos nuevos de neoplasias, pero el sexto lugar en cuanto a la mortalidad. Fíjense, es el año 2002. Esta es otra imagen, 10 años después, 2012,
igual sigue teniendo la misma ubicación. Y en esta otra lámina del año 2020 también es igual, la misma ubicación. O sea, prácticamente no había en relación a los otros cánceres, no había una variabilidad, ¿no? Ni en la incidencia, ni tampoco pues en la mortalidad, ¿no? Bien, en la etiopatogenia debemos de diferenciar nosotros las lesiones precancerosas de los factores predisponentes. Las lesiones precancerosas a la cabeza del esófago de Barrett, que eso algo ya deben haberlo comentado el día de ayer con la doctora Vargas. Ella es una especialista en Barrett acá no solo del hospital, sino del Perú. El síndrome de Plummer-Vinson, que es una membrana que ocurre típicamente en el esófago, en la unión de la faringoesofágica o en el esófago superior, y que típicamente ocurre en mujeres jóvenes pero con anemia. Dice que un 10% de estos pacientes luego de 20 o 25 años, en esa ubicación donde estaba la membrana se va a desarrollar un cáncer. Hay enfermedades un poco más raras, ¿no? Como la tilosis o la queratosis palmoplantar. Acalasia, el 25%, dice, de estos pacientes pueden llegar a tener carcinoma. Bueno, yo ya tengo casi 30 años como gastroenterólogo y acá en mi hospital no he visto ningún caso, de repente en otros lugares sí. También se ha descrito sobre los divertículos del esófago, un pequeño porcentaje, y también posterior a una esofagitis cáustica. O sea, cuando un paciente ha tomado una sustancia corrosiva, como la lejía industrial de hace 20 años, no la lejía de ahora, que es muy poco cáustica, o ha tomado alguna otra sustancia, ¿no? Bien, esta es una imagen de la queratosis palmoplantar. Este es el esófago de Barrett, que ya les había mencionado algo el día de ayer la doctora Vargas. Es una condición adquirida en la cual el epitelio escamoso estratificado es reemplazado por un epitelio de células caliciformes, ¿no? O metaplasia intestinal especializada. Esta metaplasia en realidad es una respuesta protectora del epitelio frente a la inflamación crónica por el ácido o la bilis que refluye del estómago al esófago. O sea, al principio es un factor protector, pero luego esto va a degenerar, ¿no? ¿Ya? Y vean pues cómo aquí hay algunas imágenes donde en el área de la metaplasia del Barrett, con el correr del tiempo, se ha ido desarrollando pues o ha aparecido un adenocarcinoma. Bien, en cuanto a los factores de riesgo, típicamente se reconoce pues el tabaco y el alcohol. Fíjense, tanto para el adenocarcinoma como el cáncer de células escamosas, el tabaco es un factor de riesgo. El alcohol solo es pues para el cáncer de células escamosas. El Barrett, el reflujo gastroesofágico y la obesidad para el adenocarcinoma, y las demás factores de riesgo, como la acalasia, el, la esofagitis cáustica, la tilosis, el síndrome de Plummer-Vinson, la ingesta de comidas a altas temperaturas, o las dietas pobres en vitaminas o ricas en nitritos o nitrosaminas, es más, pues, un factor de riesgo para el cáncer de células escamosas. Bien, esto es ya lo que habíamos mencionado, ¿no? Los factores predisponentes, la dieta alta en nitritos, nitrosaminas o déficit de vitaminas, ¿no? De elementos como el zinc, el magnesio también, ¿ya? Vean aquí cómo el alcohol aumenta el riesgo en 12 veces, el tabaco en 2 a 6 veces. Afortunadamente, pues en nuestro medio el hábito de fumar cada vez es menor, ¿no? Esto es también lo mismo que habíamos mencionado. El, para el factor de riesgo para el cáncer de células escamosas, por ejemplo, la ingesta de lejía, pero como les había dicho anteriormente, la lejía de hace 20 o 30 años, que era una lejía que tenía mayor concentración, ¿no? La lejía actual
por los problemas que hubo hace 20 o 30 años en que hubo muchos accidentes en las casas de los niños que tomaban la lejía pensando que era pues cualquier otro líquido, se provocaban pues una esofagitis cáustica. Entonces por eso es que se dictó la disposición de que la lejía doméstica sea en mucho, pero mucho menor concentración, ¿no? Y para recalcar también que el cáncer el adenocarcinoma del esófago, los factores de riesgo básicamente son pues el tabaco, la enfermedad por reflujo de larga data y la obesidad. Bien, patológicamente hay que dividirlo esto en cómo se ve en forma macroscópica, que es lo que uno ve en una endoscopía, por ejemplo, ¿no? O en la microscopía. El tumor generalmente es grande, ¿no? Es polipoideo vegetante. Este se puede ulcerar también o incluso puede ser infiltrante en menores casos. Entonces, cuando uno toma una biopsia, según la ubicación de este tumor, uno puede pensar pues que sea pues de células escamosas o un adenocarcinoma. Pero también hay una variedad de neoplasias mucho más raras, como ven ahí, ¿no? Leiomiosarcoma, melanoma, radomiosarcoma, linfoma, ¿ya? Que a veces son muy, muy difíciles de diagnosticar, ¿no? Y que muchas veces se presentan pues como casos clínicos, porque incluso se operan estos pacientes y recién el patólogo es el que nos da el diagnóstico. Bien, aquí es un poco como para tratar de ver, según la ubicación del esófago, qué tipo de neoplasia puede ser, si es el escamoso epidermoide o el adenocarcinoma. Si dividimos el esófago en 3 tercios, veremos pues que en el tercio superior predomina el epidermoide, en el tercio medio también predomina el epidermoide, pero es el mayor porcentaje, ¿no? Un 50%. Y en el tercio inferior, que es en la unión con el cardio, con el estómago, lo que sí predomina es el adenocarcinoma y grandemente, fíjense, ¿no? Bien, hace algunos años estos investigadores, Siewer y Stein, eh, hicieron una clasificación de los tumores de la unión esofagogástrica y los dividieron en 3 grandes grupos, ¿no? Tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 decía pues que el tumor está 1 centímetro por encima de la línea Z y que podría llegar hasta 5 centímetros. El tipo 2 se localizaba desde 1 centímetro de la línea Z, pero hasta 2 centímetros por debajo de ella, ¿ya? Y ese se le llama también carcinoma del cardias. Y el tipo 3 se localiza desde 2 centímetros por debajo de la línea Z en sentido caudal. Ese es el carcinoma subcardial, ¿no? Bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Lo ideal es hacer el diagnóstico precoz, pero el diagnóstico precoz, eh, el paciente no debería tener síntomas, ¿no? No debe tener ni disfagia, ninguna molestia. En algunos países se trata de hacer pues el diagnóstico precoz casi como cuando uno hace el diagnóstico precoz en el cáncer gástrico. Y ya veremos nosotros en la clase del cáncer de estómago, se recomienda una endoscopía a partir de los 40 años a todas las personas, tengan o no tengan molestias, ¿ya? Esa es la única forma, pues, de encontrar un tumor pequeño. Y obviamente es lo mismo para el cáncer de esófago, pero el cáncer de esófago es mucho más, más raro en ese sentido, ¿no? Y uno tiene que tratar de ver, por ejemplo, si es un paciente de más de 60 años o si es un paciente con todos esos factores de riesgo que hemos mencionado, ¿no? Y que viene a hacerse una endoscopía, por ejemplo, a los 50 años, 45 años,
por otro motivo, ¿no? Uno tiene que demorarse un poco viendo el esófago. A veces el paciente con enfermedad de reflujo por larga data hay que ver muy bien la unión esófago-gástrica. De repente en esas áreas de metaplasia o en ese barrio uno puede encontrar cambios sugestivos de un cáncer precoz, ¿ya? Pero lamentablemente los pacientes llegan pues ya cuando tienen la enfermedad avanzada, ¿no? La disfagia progresiva. El mismo paciente dice, no, doctor, antes yo podía comer carne, ahora ya no como carne, después tenía que comer arroz, ahora solamente tomo líquidos, ¿no? Puede haber ronquera y sarorrea por el compromiso del nervio, ¿no? Por la ronquera por la infiltración tumoral del nervio laríngeo y todos los demás síntomas que ven ahí, ¿no? El dolor al comer, el dolor gastroesternal. Obviamente, si el paciente no come, va a bajar de peso. Puede haber síntomas broncopulmonares por varias cosas. Puede ser que la comida que no llega a pasar se quede en el esófago y el paciente cuando duerme se va a aspirar, o porque el tumor, al infiltrar el bronquio, va a formar unas fístulas broncoesofágicas o traqueoesofágicas, ¿ya? Y el paciente puede tener tos, fiebre, infecciones, ¿no? Neumonías a repetición. Obviamente, si el tumor se ulcera, puede sangrar, ¿no? Y tener una hemorragia digestiva. Y cuando el tumor está avanzado, va a ser metástasis al hígado, al peritoneo va a ser ascitis, va a estar ictérico o va a tener ganglios, ¿no? Bien, nuevamente para recordarles un poco y cómo hacemos nosotros los gastroenterólogos el estudio de la disfagia, ¿no? Si es disfagia orofaringea, ya les había mencionado las múltiples etiologías, la esofágica, si es a sólidos, si es intermitente puede ser una membrana o un anillo de Chatsky, si es progresivo una estenosis péptica o por una neoplasia, y si es tanto a sólidos y líquidos, un trastorno neuromuscular que puede corresponder a un espasmo esofágico difuso que es muy, pero muy raro, ¿ya? O más frecuentemente una acalasia o una esclerodermia. Esclerodermia, sí, nosotros vemos relativamente una buena cantidad de casos en nuestro hospital. Bien, una vez que el paciente ya se presenta al hospital, por ejemplo, por un cuadro ya avanzado con disfagia, lo primero que uno pide al paciente no es una endoscopía, ¿ya? Lo primero que uno solicita es un estudio radiológico del esófago con contraste varitado, que es como ven a esa imagen en el lado derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente tiene disfagia, tenemos que ver la ubicación de la zona que está provocando la disfagia para luego poder hacer el procedimiento endoscópico. ¿Qué ocurre? Muchas veces un paciente de edad avanzada, más de 60, 70 años, viene por disfagia, pero puede ser que sea una disfagia por un divertículo de Zenker. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Y como ha ocurrido ya antes en otros lugares, cuando no le piden la radiografía de esófago y el endoscopista directamente hace la endoscopía. ¿Qué puede ocurrir? Que en lugar de ingresar por la luz del esófago, ingresan inadvertidamente al divertículo de Zenker. ¿Por qué? Porque curiosamente este divertículo es mucho más grande y la luz es más ancha que el esófago. O sea, es tan grande que va a comprimir la luz esofágica y es más fácil que la comida entre al divertículo y obviamente que ingrese también el endoscopio al divertículo, ¿no? Y eso puede provocar que el divertículo se perfore y el paciente va a terminar en sala de operaciones de emergencia por una mediastinitis. Y una mediastinitis no es una operación simple, ¿ya? Es una operación muy compleja que tiene mucha mortalidad. Entonces, lo primero que uno pide es una radiografía de esófago con contraste. Ahora, a veces hay problemas con el equipo radiológico y lamentablemente ahora se están
utilizando directamente la tomografía. No debería ser así, ¿ya? Lo primero es una radiografía. Ahí se va a ver la extensión tumoral, el grado de obstrucción, el valor, si hay una probable fístula traqueoesofágica. Y según eso, ya uno hace pues la endoscopía alta para tomar la biopsia. En cambio, la tomografía, aparte de ver todo lo que hemos mencionado ya de un estudio de radiografía varitado, te va a evaluar si hay metástasis o hay relación y la relación del tumor con los órganos vecinos. Bien, un buen estudio radiológico te va a permitir varias cosas, ¿no? Si es un cáncer incipiente, va a haber una discreta ulceración o una elevación en forma de placa. Y eso hemos llegado a ver nosotros acá en el hospital. Un buen estudio radiológico te puede determinar eso. En cambio, en un cáncer avanzado, como es el de la mayoría de los que vemos nosotros, se va a ver pues el tipo de lesión, si es una lesión polipodia, una ulceración irregular, si hay estenosis y hay una dilatación por encima de la estenosis, una dilatación supraestenótica, ¿no? Bien, el estudio endoscópico ya habíamos mencionado para hacer básicamente la biopsia. Antes se hacía mucho cepillado, pero ahora ya no es tanto, ¿no? Entonces el endoscopio no va a ver el tipo de lesión, si es pequeña, una lesión ulcerada, erosionada o una placa ligeramente elevada, como ven ahí ustedes en la imagen superior, o un cáncer avanzado ya nos va a demostrar pues estenosis irregulares, friables a la toma de la muestra, y por lo general ya no podemos pasar el endoscopio más allá de esa estenosis. Nuestro endoscopio es de aproximadamente 9 milímetros y la luz del esófago es aproximadamente 20 a 22 milímetros. Bien, algo que ha ganado mucho campo actualmente es la ecoendoscopía. ¿Qué cosa es la ecoendoscopía? Es un endoscopio que en la punta, o sea, en la parte distal del equipo tiene un transductor de ecografía. Y esto nos permite ver varias cosas, ¿no? Aparte de poder ver la lesión, nos va a decir si este tumor está invadiendo las capas más profundas del esófago. Y como veremos en la clase de cáncer gástrico, cómo es que se ve muy bien la infiltración en las capas del estómago. Y también esta endoscopía nos va a permitir determinar, ver pues la presencia de ganglios adenopatías mediastinales o peritoneales, ¿no? Bien, también se pide pues una radiografía de tórax porque de repente ya tiene una metástasis al pulmón o tiene derrame pleural, ¿no? Entonces ya de repente ya no es necesario hacer, por ejemplo, una ecoendoscopía, pues se sabe que el tumor está avanzado, ¿no? En algunos casos se hace interconsulta al cirujano de tórax para que le haga una torancoscopía, o si hay la duda de que hay una infiltración o una fístula traqueal o bronquial, se hace una broncoscopía. A veces también se hace un PET scan, que es para ver si el tumor está avanzado en varias partes del cuerpo. Y esto que puede ser pregunta de examen, ¿no? No hay un marcador tumoral específico para el cáncer de esófago, ¿ya? O sea, si uno quiere descartar este tipo de tumor, lo primero, pues, si es un cáncer precoz, o piensan ustedes que es un cáncer precoz, hay que hacerle, pues, una endoscopía. Exámenes en sangre no son de ayuda, ¿no? Bien, como ustedes ya van a ver o ya han visto probablemente, eh, oncológicamente los tumores se clasifican según la clasificación TNM, ¿no? La T de tumor, la N del ganglio, el nodo, ¿no? Y la M de la metástasis, que es pues la diseminación a distancia, ¿no?
El tumor primario, el cáncer en situ, como ven ahí, TIS, el T1 es un tumor que va de la vena propia, que puede ser T1A o T1B. Pues viene progresivamente, ¿no? T2 es invade la musculatura propia, T3 a la adventicia, T4 ya estructuras adyacentes, y la invasión ganglionar N0 como no hay ganglios, y así progresivamente hasta N3, y metástasis a distancia M0 o M1 con metástasis, ¿no? Este es lo que se le había mencionado, ¿no? Cómo es que el tumor va invadiendo progresivamente todas las capas del esófago y pueden pasar pues a los órganos adyacentes. Recuerden pues que el esófago no tiene serosa, por eso fácilmente puede progresar, ¿no? Esto es lo mismo, lo vamos a pasar. Bien, y lo más importante probablemente son los estadios, ¿no? El estadio cero, donde es solamente la neoplasia precoz, el in situ o IS, habitualmente sin ganglios y obviamente sin metástasis, ¿no? El estadio 1, el T1, N0, M0, ¿no? Hasta el estadio 4, ¿no? Donde ya hay metástasis a distancia. Bien, luego de haber hecho pues el diagnóstico endoscópico, la evaluación de la diseminación de la neoplasia, se hace pues el tratamiento, ¿no? Actualmente hay mayores modalidades de tratamiento endoscópico. ¿Por qué? Porque se está diagnosticando un poco más el diagnóstico del cáncer de esófago en estadios precoces. Igual es así, ¿no? Ustedes van a ver en las otras clases de cáncer gástrico, cáncer de colon, cada vez se diagnostica más frecuentemente. La gran diferencia con el cáncer de colon, por ejemplo, es que si uno en una colonoscopía encuentra un pólipo, lo extrae, entonces ese paciente ya luego, o sea, con el correr del tiempo ya no va a ser cáncer de colon. ¿Por qué? Porque ya se extrajo pues la lesión potencialmente maligna. En cambio, eso no hay para el esófago, ¿no? Bien, el tratamiento para el estadio 0 o el estadio 1, los tumores intraepiteliales como el cáncer in situ, o lesiones que comprometen hasta el primer tercio de la submucosa o que son de menor de 2 centímetros, se pueden hacer varias cosas, ¿no? Endoscópicamente se puede hacer la mucosectomía o la disección submucosa. Vamos a ver unas imágenes ahora, ¿no? Y también se pueden haber terapias de ablación, que en cristiano es quemar o destruir el coagular, pues esa lesión tumoral, ¿no? Y para eso se utilizan varias cosas, ¿no? Como el argón plasma, la radiofrecuencia, la crioablación, etcétera, etcétera. O si hay duda, puede operarse directamente el paciente, ¿ya? Entonces, el estadio 1A y 2A cirugía, pero también se puede utilizar terapia neoadyuvante con quimio o quimio y radioterapia. Eso ya la van a ver ustedes mejor cuando hagan oncología, ¿no? En el estadio 2B, de igual manera, tratamiento neoadyuvante con quimioterapia o quimioradioterapia seguido de la cirugía. La quimio o la radioterapia lo que permite es reducir el tamaño tumoral, ¿no? En el estadio 3, cuando el tumor compromete hasta la adventicia o ya estructuras vecinas, ¿no? Con compromiso de los ganglios, el tratamiento neoadyuvante, igual quimio o quimioradioterapia, seguido de cirugía para el adenocarcinoma. En cambio, por el cáncer de células escamosas, ya no necesita operarse, solamente la quimio y la radioterapia son más sensibles, y cáncer de células escamosas a la quimio y a la radioterapia. Y como verán en la clase de cáncer gástrico, la quimio y la radioterapia casi no es de ayuda. Por eso que en el cáncer gástrico el paciente debe operarse o cuando es cáncer avanzado o si es un cáncer precoz, tratamiento endoscópico. La quimio o la radioterapia no es de ayuda en el cáncer gástrico. Bien,
Ahora veremos algunos datos sobre los tratamientos un poco más recientes de las neoplasias, ¿no? Y esto lo verán ustedes con mayor detenimiento cuando hagan oncología. Se habla pues de la inmunoterapia y de la terapia dirigida. Esta inmunoterapia van a ayudar al propio sistema inmunitario a identificar y destruir a las células cancerosas. Hay diversos tipos de medicamentos, ¿no? Como inhibidores de ciertos puestos de control inmunitario, ¿no? Como este inhibidor del PD-1, el que más se conoce es el pembrolizumab, o también hay inhibidores del CTLA4, como el ipilimumab. Y la terapia dirigida utiliza anticuerpos monoclonales como el trastuzumab, que es un anticuerpo contra el receptor 2 del factor de crecimiento humano. ¿Cuál es el gran problema de este trastuzumab? Su reacción adversa, la cardiotoxicidad. El otro medicamento, el ramucirumab, también es un anticuerpo monoclonal, pero este se une al receptor 2 del factor de crecimiento del endotelio vascular. Y obviamente también tiene reacciones adversas, ¿no? Como se ha visto casos de infarto del miocardio, perforación intestinal, crisis de hipertensión arterial, ¿no? Y también hay otros pues, anticuerpos monoclonales, como ven ahí, ¿no? El entrectinibib y el larotrectinibib. Sí, ya se usan acá en el Perú estos medicamentos, ¿no? Son un poco caros, pero ya hay en nuestro medio, ¿no? Y acá son unas imágenes para que vean cómo en la imagen de la izquierda, la unión del CTLA4 con el B7 impide pues que la célula T se active, ¿ya? Entonces, ya con este bloqueador se va a solucionar eso, ¿no? Y este bloqueo pues de este CTLA4 permite que la célula tumoral, que la célula T destruya, que la célula T destruya la célula tumoral, ¿no? Bien, aquí vemos el otro medicamento, ¿no? El PDL1 se une con el PD1 e impide que la célula T destruya la célula tumoral, ¿no? Al bloquear este PDL1 va a permitir pues que la célula T inactiva se active y luego destruir a la célula tumoral, ¿no? Bien, esta es una imagen general, ¿no? De todo lo que se utiliza. En rojo es la quimioterapia antigua, ¿no? Esto debe tener medicamentos de hace un buen tiempo, como el cisplatino, el carboplatino, el paclitaxel, el fluoracilo, ¿no? La leucovorina y la terapia dirigida. Como ven ahí, el trastuzumab y la inmunoterapia, el cetuximab, etcétera, ¿no? Es todo ahora lo que se puede utilizar pues, en estos pacientes con cáncer de esófago. Bien, haciendo un resumen, si el cáncer está en estadios iniciales, superficial o precoz, como llamamos nosotros, se puede hacer la mucosectomía endoscópica o las terapias de ablación. El cáncer localizado, se puede hacer la esofagectomía directamente. El cáncer localmente avanzado, quimio, radioterapia, más cirugía, salvo pues que sea el cáncer de células escamosas, donde solamente se hace la quimio y la radioterapia, ¿no? En cambio, si el cáncer ya es irresecable o ya tiene metástasis, lo que se va a hacer solamente es el tratamiento paliativo. Bien, no sé si la doctora Vargas les ha enseñado al día de ayer, ella tiene experiencia tratando este tipo de lesiones del esófago de Barrett, pero aquí en la imagen mostrada como A se ve una lesión nodular, ¿no? Un poco más blanquecina, elevadita, que representa pues la displasia de alto grado. Displasia de alto grado
en términos corresponde al cáncer in situ, o cáncer inicial, o cáncer superficial, cáncer temprano o cáncer precoz. Entonces, una forma de tratar esto es utilizando la ligadura de varices, lo mismo que se utiliza para el mismo equipo para ligar las varices esofágicas, se utiliza acá, ¿no? Con se coloca una liga, eso se succiona, se coloca una liga, se levanta el tumor y por debajo de la liga, que es la imagen celeste que ven ahí en la imagen C, se hace el corte, que es un equipo especial que corta y coagula la lesión, y en la imagen D se ve ya la submucosa, cómo ha quedado ya sin la lesión, ¿no? En cambio, la disección submucosa endoscópica se utiliza usualmente con lesiones son más grandes. La ligadura puede atrapar lesiones de 10 milímetros o un poco más, ¿no? 12, 13 milímetros. En cambio, la disección submucosa endoscópica es para lesiones de mayor tamaño. ¿Ya? En la imagen A se ve la lesión, también nodular, pero es que es de más amplia, ¿no? Se va haciendo un corte por debajo de la mucosa, se crea el túnel, la imagen C, y en la imagen D se ve cómo es que más de la circunferencia, casi toda la circunferencia se ha removido, casi toda la circunferencia de esa parte del esófago donde estaba el tumor, ¿no? Bien, el pronóstico es pobre, ¿no? Porque como ya habíamos mencionado, el tumor por lo general se diagnostica en etapas avanzadas, ¿no? ¿De qué va a depender esto también? Pues del tamaño, obviamente, ¿no? Si es de más de 5 centímetros o de menos de 5 centímetros, ¿no? Obviamente, si es más pequeño, es mejor pronóstico. También la afección extraesofágica, la profundidad de la invasión también va a depender, obviamente, si es más profunda la invasión, el pronóstico es menor. Si hay más afección en más órganos distantes, el pronóstico va a ser menor, ¿no? Cuando la lesión es pequeña, como ven, hay mucosa o submucosa, a los 5 años la supervivencia es muy, muy alta, ¿no? Como ven, más del 60%, y eso va a ir disminuyendo conforme el tumor ha penetrado más capas, ¿no? Algo diferente, algo que lo diferencia el tumor del esófago de otras neoplasias, por ejemplo, es que el grado de diferenciación no afecta el pronóstico. Por ejemplo, para el cáncer gástrico, los indiferenciados o pobremente diferenciados son más malignos, o sea, su pronóstico es más pobre que los bien diferenciados. En cambio, para el cáncer de esófago eso no se ha visto así. Bien, esto es algo también que ya más o menos hemos mencionado. Si el estadio 1 sobrevive a los 5 años, 60%. Estadio 2, 40%. Estadio 3, 30%. Y el estadio 4, supervivencia a los 5 años, el 20% o un poco menos todavía. Bien. Como hemos mencionado, la gran mayoría de neoplasias de esófago ya se diagnostican en estadios avanzados. Obstruyen totalmente la luz del esófago, el paciente no puede comer. Entonces, ahí hay grandes problemas, ¿no? A veces el cirujano dice, no, le voy a hacer una gastrostomía o una yeyonostomía para alimentación. Pero el paciente que sea quiere comer, ¿no? Para sentir el sabor de lo que está comiendo, pues, ¿no? Y para eso a la cabeza están, pues, los tratamientos endoscópicos, ¿ya? Si el tumor está disminuyendo la luz, está estrechando
La luz esofágica hay que dilatarlo eso. ¿Cómo se dilata? Con diversos equipos. Pero al dilatarlo va a volver a crecer el tumor. Entonces, lo ideal es colocar una prótesis o un stent que va a permitir que el alimento pueda pasar. A veces se puede tratar de sacar el tumor por partes con asa o se puede inyectar una sustancia esclerosante para que se vaya cayendo el tumor por partes, pero esto puede provocar que sangre masivamente el tumor y es preferible no hacer eso, ¿no? Se puede también tratar de reducir la masa tumoral, ya sea con láser o electroporación, pero también puede provocar sangrados importantes, ¿no? Sí que lo que más se utiliza es la prótesis, ¿no? Ven ahí, el tumor está disminuyendo la luz y se le coloca el stent metálico, la prótesis, para ampliar la luz y que al menos el paciente pueda alimentarse. Los stents entran por dentro del endoscopio, pues se llaman stent autoexpandibles. Con un sistema se abren y de tal forma de que van a abrir la luz de ese tumor y el paciente pueda alimentarse, ¿no? Hasta que, bueno, que cumpla el ciclo ya de vida, porque el paciente ya no se puede operar, ¿no? Vean aquí en estas imágenes, la imagen A es el tumor que está obstruyendo la luz del esófago. En la imagen B, por guía fluoroscópica, uno va a tratar de ubicar en la parte pasando el tumor, o sea, la parte que ya casi llega hasta al estómago, o en la parte distal del esófago, y en la otra zona por encima del tumor. Y se libera esta prótesis autoexpandible para que el paciente pueda alimentarse, ¿no? Esta prótesis también puede haber problemas, puede migrar, puede movilizarse, pero justamente para eso en la imagen C se puede ver como un hilo celeste. Eso permite movilizar, jalar la prótesis o volverla a reubicar o cambiarla por otra, ¿no? De otra de mayor tamaño, por ejemplo, ¿no? Bueno, muchas gracias por su atención, muchachos. ¿Hay tiempo todavía para algunas preguntas o para alguna coordinación con el delegado? Doctor, respecto a las clases de mañana, vamos a hacer teoría con usted, ¿verdad? Exacto. Y la revisión de revistas también la vamos a hacer virtual, o lo podemos pasar para el jueves, si es que No, no hay no, problema. la revista la hacemos la podemos hacer el jueves o en alguna de creo que hay una clase que es más corta. Yo ya le voy a decir, en esa clase la podemos hacer, ¿no? Ya, no hay problema.